Muy buenas noches para todos mis amados hermanos y amigos de la Iglesia Casa de los Hijos del Altísimo. Un saludo especial para los que ya están en la transmisión, para mi primo Wilman Motato, Viviana Contreras, Chelsea, la cuñada, Álvaro Yepes, Nana Garzón, y bueno, y todos los que van, Nora Patricia Borrero, todos los que van allí se van agregando en esta conexión. Les bendigo por estar allí en este segmento que es la Iglesia en Casa. Hoy antes de iniciar, vamos a elevar una oración, porque hoy el tema es bien interesante, de estudio bíblico sobre los dones y los ministerios. Y qué interesante es cuando ese llamado para servir a Dios lo tenemos todos, ¿sí? Porque cualquiera que esté en un trabajo, en una carrera, necesariamente son llamados al servicio. Y por eso es importante que usted conozca, porque es bueno que le sirvamos a Dios. Yo quiero orar en esta noche para que sea Dios guiándonos, direccionando y dar paso a la alabanza, porque hoy nos acompaña el pastor José, su señora esposa Milena, y vamos a cantarle al Señor. No son solo palabras, sino con gratitud, con alegría, con júbilo. Vamos a cantar al Señor ahí en su casa, en el hogar, con tu familia. Vamos a orar. Padre amado, maravilloso, Rey, Príncipe de paz, te damos gracias en esta noche, Señor, una noche de gloria, de victoria, una noche en la cual estamos unidos para aprender, para ser edificados como creyentes, como iglesia, como una expresión hermosa de una iglesia, de un cuerpo de Cristo, Señor. Hoy te pedimos tu dirección. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Los invito a cantar esa preciosa alabanza más que unas palabras de Marcos Ruiz. Bendiciones. Gloria al Señor, estábamos esta preciosa, más que unas palabras, podemos expresarle a Dios con todo nuestro corazón. Bueno, entramos en esta noche preciosa del jueves, donde estudiábamos, en ese estudio de la palabra, aquellos que son
estudiosos en la lectura, porque el proceso de capacitación de un servidor, de un líder, debe estar especialmente contemplado en la lectura de la palabra. Y para eso, con la iluminación del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios que Dios nos ha dado, y continuamos con ese estudio que sea el llamado para servir. Recordemos que cualquiera que sea nuestra profesión, cualquiera que sea nuestro trabajo, somos llamados al servicio. Si tú no sirves, simplemente eres un funcionario más, público, privado, y te sientes vacío. Necesariamente somos llamados a servirle, ser llenos del gozo del Espíritu Santo, y por eso tenemos que prepararnos cada día, así como dijo en Timoteo capítulo 3, dice, el servir y dar debe estar arraigado con nosotros. No debemos servir a las personas, debemos servir tanto al creyente como al no creyente. Debemos estar siempre preparándonos al servicio de nuestro Dios. Y para continuar ese estudio, hoy vamos a ver lo que son dones y ministerios. Y para eso hay unas expresiones fundamentales del concepto de iglesia, dones y ministerios. El concepto de expresión de iglesia en el Antiguo Testamento está definido como el cuerpo de Cristo. Es como un edificio, como la iglesia, es como una familia, pero ante todo es el cuerpo de Cristo. Y para eso es donde se manifiestan estos dones y estos ministerios. En ese edificio hay una estructura organizada, donde todos le servimos al Señor, tanto la persona que recibe el servicio, la ceremonia, como los que están cada uno en su puesto, como teniendo la toalla de un servidor. Por eso hoy queremos, allí en el texto bíblico el tema de hoy está en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leerlo allí, 1 Corintios capítulo 12, del verso 4 al verso 6. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre de Dios, bajo la preciosa unción del Espíritu Santo, y decimos amén. Lea conmigo allí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Alabado sea Dios. Miren lo que Dios habla en esta noche. Estos dones, donde la expresión de iglesia como templo, como cuerpo de Cristo, dice acá, vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo lo es. 1 Corintios 12:12. Miren lo fundamental. Tenemos la cabeza, tenemos aquí la boca, los ojos, los brazos, las piernas. Cada uno cumple una función. Y así es en la iglesia, en ese edificio, en el templo, en el cuerpo de Cristo. Cada uno. Yo decía en un tiempo, bueno, las cejitas, ¿para qué sirven? Las cejas sirven para acaparar el sudor que viene de la frente. Miren, lo fundamental también es de la bilis. Uno dice, pero ¿para qué la puso el Señor allí? Mire, ella segrega todas las sustancias allí. Es necesario tener cada miembro, cada función en nuestro cuerpo. Es vital. Así es vital en la estructura de la iglesia. Y por eso Dios nos habla que hay diversidad de dones, de ministerios, pero es el mismo Espíritu, es el mismo Dios. Y para ver cuál es el propósito que tiene Dios contigo a través de los dones. Los dones espirituales son dados a los creyentes. ¿Para qué? Para la edificación del creyente y para la edificación de la iglesia. Fundamental que aprendamos esto, iglesia. Porque a veces vamos a ver dones como el don de revelación, el don de la revelación, el de la ministerial, del Espíritu Santo. Vamos a ver esos 3 puntos claves de los dones y el servicio. Y esos dones es para edificación de la iglesia. Fundamental para perfeccionarse. Mire, cuando uno tiene compromiso, muchos dicen, no, pastor, yo no quiero comprometerme porque es que todavía tengo cositas, tengo cosas que todavía del mundo. Mire, tenemos que tomar la firme decisión para cortar ese pecado de la concupiscencia y realmente amarle y servirle de corazón. Muchos creyentes llevan años en bancas, años, 10, 15 años, y no tienen el compromiso. ¿Sabe qué? Porque su fe no se ha reafirmado. Y para poderlo hacer tenemos que servirle. Muchas veces lo he enseñado a muchos jóvenes, inclusive a mi esposa, es comprometiéndola en el servicio. Eso es una pasión que empieza, y empieza esto a edificar la iglesia. Perfecciona ese convencimiento de lo que no han creído. Los dones son señales que Dios ha mostrado en la tierra para sus hijos. Es una presencia real de los. Y vamos a ver, la Biblia nos presenta 3 categorías de los dones. Dones espirituales
de la iglesia, en Corintios capítulo 12, lo que estamos viendo, dones de servicio en la iglesia, en Romanos capítulo 12, verso 6, y dones ministeriales, Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver esos dones del Espíritu Santo, algo sobrenatural, son mensajes divinos que Dios trae a la tierra y ya sabe a quiénes usa. Te usa a ti, me usa a mí, aquellos que se disponen. Y vamos a ver esos dones que hace referencia a la Biblia. Uno de ellos es el don de la revelación, es palabra de ciencia, palabra que realmente son ministerios de las revelaciones y la profecía. Es una palabra que nos lleva a revelar un propósito divino. Dios quiere traer un mensaje a través de su palabra, entonces allí hay una divulgación, hay una revelación de ese propósito divino, por lo cual dice la palabra, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Entonces aquí conocemos claramente, es el conocimiento de Dios. Yo les pregunto allí, ¿cuántos desean ese conocimiento de Dios? Dice, ¿quién tiene sabiduría? ¿De quién es el que instruye la palabra? Es el Hijo de Dios que trae sabiduría, ciencia, y es el conocimiento de Dios pleno en este don tan especial que se llama palabra de ciencia. Un don, ese primer don de revelación que es palabra de ciencia, nos hace ver y conocer cómo está ese mensaje divino de parte de Dios para nosotros. Ese conocimiento de parte de Dios para nosotros. Es hermoso, porque el Señor dice allí, como lo dijo Salomón, yo no quiero riquezas, solamente sabiduría de Dios. Y el otro don importante es palabra de sabiduría. Lo que les habla es la habilidad de aplicar el conocimiento a las diversas situaciones de la vida, prácticas de la iglesia y de los creyentes en particular. Mire, ser sabios, dice que la multitud de los sabios, eso es lo que nos da fortaleza, eso es lo que nos llena, y la palabra es sabia y siempre nos da un punto para mejorar, para construir, para edificar. Y hoy con amor quiero decirle que la palabra de sabiduría, ese conocimiento pleno, un reconocimiento de las diversas situaciones de la vida. Y el Señor te da cómo debes de actuar, cómo debes quizás en un problema de familia, con su esposo, cómo hemos de actuar con sensatez, con prudencia. Hay un dicho siempre que la prudencia hace la excelencia, y es palabra de sabiduría. Dice aquí, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verdades que hacen referencia a Dios. Eso es lo que hace la palabra de ciencia, el conocimiento de Dios. Y palabra es verdades de la palabra, verdades que hacen referencia a nuestro Dios. Mire qué importantes son estos dones. Y solamente dice allí que solamente hay que pedirlos, y el Espíritu los da como Él quiere. Solamente tenemos que decirle, Señor, yo necesito, yo quiero, pero tienes que tener disposición. El otro don es el don de discernimiento de espíritus. Miren lo importante que es el don de discernimientos. Es una capacidad espiritual para juzgar manifestaciones espirituales, si son o no son de Dios. Ver cuando la persona quizás a los ojos y verle cómo está realmente, si está diciendo mentiras, si está engañando. Es un discernimiento del Espíritu que Dios da para saber cómo está. Y eso como le aconteció allí en la oración cuando iba Pablo a la hora de la oración. Recuerden ustedes allá el pasaje en Hechos capítulo 16, que siempre iba a la oración y salió una mujer que adivinaba, que daba ganancias a sus amos. Y dice que allí, ya cansado Pablo, dice ella repetía y daba voces diciendo, estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo. Miren lo que decía, quienes anuncian el camino de la salvación. Y ella, aquella divina, siempre estaba recalcando. Entonces Pablo dice, ya no más, ya me cansé de esto. Y allí dice que, desagradando a Pablo, este volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en aquella tarde, aquella misma hora, salió el espíritu de aquella mujer. Esto es ese espíritu de discernimiento. Cuando tienes autoridad de Dios, cuando tienes la aplicabilidad de decirle, Señor, en nombre del Señor Jesucristo, allí te va de esta enfermedad, se va en el nombre de Jesús. Aquel espíritu contrario que lo declaro enmudecido, se va en el nombre de Jesús. Otro ejemplo claro es el discernimiento, es cuando Pedro confronta a Ananías y Zafira. ¿Recuerdan este pasaje precioso? Cuando allí ellos venden aquellas tierras y sustraen cierto dinero, no dan lo que es de Dios y roban a Dios. Y allí se que inspiró. Ananías cayó muerto, luego su esposa seguidamente también sustrajo y mintió. Y allí Pedro miró, ¿qué has hecho? Pedro sabía lo que había pasado, tenía discernimiento de espíritu.
Entonces esto hace lo que el don que Dios ha proporcionado, y lo hace a través de las personas que se disponen, que anhelen y deseen y vivan en santidad, que es lo importante. Otro don importante es y los dones, estamos hablando de los dones de revelación, vamos a ver los dones de poder. Yo lo invito allí que esos dones de poder queden grabados, rotulados en las tablas de nuestro corazón. Es la fuente, primero es la fe. Mire, hablábamos de los dones de revelación, que son ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus. Ahora entramos a los dones de poder, la fe. La fe en Hebreos 11:1 dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es esa virtud que nos llena de confianza, algo sobrenatural, que nos llena de confianza en Dios, en seguridad en Dios. Y además esto manifiesta que otros dones como la sanidad y milagros se lleven a cabo, porque llega la sanidad. ¿Cómo puedes tú orar por alguien y dice, no, yo oro y alguien se me muere? ¿Cómo puedes tú orar ahorita por esta pandemia, coronavirus? No, en el nombre de Jesús tienes que tener fe, que Dios te usa y que va a haber sanidad. En estos días oraba por muchas personas, que quizás algunos contagiados en Bogotá y en Villavicencio, y yo creo firmemente por la fe que Dios me ha regalado, y sé que esta fe es tan grande, esta virtud tan poderosa que manifiesta que Dios ha hecho las cosas, porque podemos declarar que Dios ha traído la sanidad, que Dios ha traído todas las bendiciones del cielo a favor nuestro, iglesia. Y por eso esa fe es la virtud tan poderosa, que es la confianza plena y la seguridad en Dios que debemos tener. No debemos desfallecer, no debemos tener duda, no debe haber incredulidad. Al contrario, esa fe es una virtud poderosa y es un don de poder. No tienes que desfallecer, al contrario, cada día tienes que decir, Señor, lléname de fe. Y la fe son niveles que vas a empezar a crecer, a aumentar, y vas a empezar a hacer cosas mayores aún las que hizo el mismo Jesús, dice la palabra de Dios. Fe, la virtud que manifiesta otros dones como la sanidad o milagros. El otro don de poder es sanidad. ¿Cuántos deseamos y anhelamos ese don tan precioso? Particularmente es hermoso, y cuando tú puedes imponer manos, cuando puedes hacer liberaciones allí, Señor, en nombre de Jesús, Señor, trae una palabra de sanidad para esta sierva de Dios, para este hombre de Dios. Declaramos enmudecido ese espíritu de enfermedad, a esa pandemia, a ese virus, y ahí hay el don de sanidad está pluralizado, siguiendo con estos diferentes aspectos del don para sanar diferentes enfermedades. Miren lo importante que es, y tienes que pedirlo. Esa sanidad viene interiorizada a restaurar la salud y a la expulsión de la enfermedad. O sea, restaura tejido, restaura hueso, restaura todo en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, tienes que declararlo. Otro don de poder es milagros. Miren lo fundamental que son los milagros. Allí que estás en casa, muchos quizás fueron llamados a través de milagros, viendo quizás cuando enfermedades terminales incurables fueron sanas en el nombre de Jesús. Quizás cuando un hombre en silla de ruedas se levantó a caminar. Quizás cuando viste un milagro creativo, instantáneo en la casa, en familia. Pero muchos son llamados también con dolor, cuando quizás no fueron obedientes, como nos pasó a muchos, y llegaron los procesos en la vida. A través de quizás de amor, porque unos fueron llamados con amor. Qué lindo es cuando Dios te llama y te dice, ven, acércate. Cuando eres un oyente de la palabra, eres un receptor de la palabra de Dios. Qué lindo es con amor. Pero miren que estos milagros es la acción creativa y sobrenatural que rompe las leyes naturales. Algo sobrenatural, algo extraordinario, mega archimillonario, para que Dios establezca su poder natural. Una multiplicación, como pasó allí. ¿Recuerdan la multiplicación de los panes y de los peces? Dice que habiendo tan poquitico, dice que alimentó a 5,000. Esos son milagros creativos. Y yo sé que tú que estás en casa anhelas esa bendición. Pastor, es que yo quiero que haya libertad financiera en mi casa. Bueno, activa la fe en el nombre de Jesús. Ese don de poder, diga al Señor, yo necesito un milagro. Yo necesito creer aquel que hace los milagros en Dios. Y esa manifestación es poderosa porque rompe los esquemas naturales. Rompe todo aquello porque su fe te lleva a eso. Esos son los milagros. Y vamos a ver unos dones de inspiración. Entonces vimos los dones de poder, que son sanidad, fe, sanidad y milagros. Son dones de poder. Y hoy pídele al Señor, dice que el Espíritu los da como Él quiere, pero tenemos que pedirlos. Tenemos que decirle, Señor, si tú tienes el de fe, pídele el de sabiduría, pídele el de discernimiento, pídele el de ciencia, pídele el de milagros, pídele todo aquello, el de profecía, el de lenguas, pero pídeselos al Señor, que el Señor te lo va a dar. Pero sírvele. Recuerda que en ese estudio bíblico todos somos llamados al servicio, a servir al Señor. Tengas trabajo, mantengas hasta el cuello. Así tú hagas y hagas, pero al servicio de Dios debe estar siempre dispuesto. Amén. Entonces vamos a ver los dones
de inspiración en esta noche. ¿Cuántos me están siguiendo hasta este momento? Recordemos un poco para aterrizar este mensaje, esta enseñanza. Vimos los dones de revelación, que son palabra de ciencia, que son palabra de sabiduría y que son discernimiento de espíritu. Y los dones de poder, que son fe, sanidad y milagros. Ahora pasamos a los dones de inspiración, ¿sí? Estos dones de inspiración son mensajes divinos. Quiero que usted preste atención en esta noche, porque es interesante tocar el tema de la profecía. Es el mensaje de Dios que tiene el propósito de edificar, de exhortar, de enseñar y consolar a la iglesia. Entonces Dios te necesita a ti, me necesita a mí, y a través de una palabra profética, porque hay que tener mucho cuidado con la palabra profecía. Mire que allá en el libro de Pedro capítulo 1, quiero leerles allí, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19, 20 y 21, donde la palabra de Dios nos enseña esa palabra profética. Porque miren, en muchas denominaciones, aún trinitarias, quieren hacer cola para hablarles al oído, para que les digan cosas, que cuál es el número del chance, que le van a decir allí, que le van a adivinar, como hicieron allí en el espíritu de adivinación de aquella mujer que daba ganancias a sus amos. Y no se trata de eso. La palabra profética, ese mensaje divino, dice en la palabra en segunda de Pedro capítulo 1, versos 19 al 21. Dice el verso 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestro corazón. Da revelación, da claridad. Mire lo que hace el verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de escritura es de interpretación privada, o sea, no deben hablar al oído. Hay una forma pública y privada que vamos a verlo. Pero miren el verso 21. Pero porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vemos que es inspiración, ese don de profecía es inspiración de Dios, inspiración del Espíritu Santo. Y lo hace con el propósito de edificar y consolar. Y vamos a esos son importantes que tú lo conozcas, que nadie te debe hablar al oído. Nadie te debe adivinar. La profecía es pública. Dios habla a su pueblo, Dios habla a su cuerpo, Dios habla a toda la iglesia. Pero a veces es necesario este don de profecía en las iglesias, porque Dios es la forma de manifestar su mensaje. Palabras proféticas han pasado, esto de lo del virus y todo esto, han sido mensajes que Dios ha hablado a través de ministros de Dios en su tiempo. Y hoy lo vemos y tenemos que dar claridad en esto, que es la forma como Dios transmite los mensajes, y la forma que exhorta con amor, la forma que edifica con amor, y es la forma como Dios nos habla a través de sus siervos. Hay otro don de inspiración, que son el don de lenguas. Ustedes han visto en los diferentes, dirán pastores, la forma como son lenguas místicas, solamente lo conoce Dios y la persona. Aún a veces la persona que habla en lenguas no lo entiende, porque se necesita de un intérprete de lenguas. Ese género de lenguas es importante, es la manifestación del Espíritu Santo en un creyente para hablar en lenguas desconocidas, angelicales, ¿sí? No conocidas por el que las habla. Hay dos maneras de hablar en lenguas. Una es en público y la otra privada. Miren lo importante, miren que aún ese lenguaje, esa expresión, que hablar en lenguas es un lenguaje tan hermoso que solamente Dios y tú están allí enlazados, es una comunicación tan hermosa. Y allí donde hay alguien que las interpreta, y esa, mire la forma, en público, el cual debe ir acompañada con interpretación de lenguas, sirve para edificar, exhortar y consolar a la iglesia en forma pública. Y la privada, cuando la persona habla a Dios para edificación personal. Corintios capítulo 14, versículo 2. O sea, para edificación de la iglesia y para la edificación personal. Qué lindo es estos dones de inspiración, ese don de profecía, ese don de lenguas, ese don de interpretación de lenguas. Mire, cuando usted ve que la iglesia a veces llega el Espíritu Santo, así como pasó el día de Pentecostés, como viento recio, silbido cálido, soplaba. Y así es la manifestación del Espíritu Santo cuando empezamos a hablar en lenguas. El uno habla en lengua, el otro también. Es precioso, una manifestación de la gloria de Dios
en el lugar donde Dios permanece en su presencia. Y hay alguien que las interpreta, que sabe ese lenguaje angelical, divino, ese lenguaje místico que solamente Dios y la persona que está oyendo atentamente diciendo, Dios está diciendo esto y esto conforme a la Biblia, porque la profecía está conforme a la Biblia, mis amados hermanos y amigos que me escuchan. Bíblicamente, porque por ahí muchos tienen con espíritu de adivinación. He conocido hombres que hablan necedades y lo hablan en emoción, no en el espíritu, y le dicen esto y esto. Una vez escuchaba a un hombre de Dios diciendo, es que este hombre recibirá un carro, y bueno, yo le pregunto, y si la voluntad de Dios no era que lo recibiera la persona, entonces se va a enojar con Dios. No, tenemos que hablar conforme a las escrituras, la profecía, las lenguas y la interpretación es basado bíblicamente, amado hermano. Entonces, esta interpretación de lenguas, el que tiene ese don recibe inspiración y entendimiento de parte de Dios para declarar lo que la otra persona ha dicho en lenguas. 1 Corintios capítulo 14, verso 27. O sea que esa persona que interpreta sabe lo que está diciendo aquel que está hablando en lenguas. Sabe lo que está interpretando para la iglesia, para edificación, exhortación, para el pueblo de Dios, para el cuerpo de Cristo. Por eso es fundamental que estos dones de inspiración se desarrollen al servicio de Dios. Qué lindo es mi Padre. Miren, otro punto son los dones de servicio. Hablábamos con mi esposa, ningún don es más importante que otro. La grandeza de su función es la calidad de servicio, que lo hagamos con amor. No es que es más importante el pastor que está predicando, no señor, no. Es importante el que está sirviéndole a Dios allá, predicando en los parques. Es importante aquel que está evangelizando, el que está cantando. Mire, me gozo cuando el pastor José estaba cantando. Mire, es la forma más hermosa de servirle allá con hermana Milena, sirviéndole al Señor con alegría, esforzándose, sacando tiempo, ministrando a la iglesia a través de estas alabanzas, de oración, estas palabras que Dios nos llena. Estamos llevando y transmitiendo un mensaje de parte de Dios para que tú crezcas. A los consiervos que me escuchan, pastores, hombres de Dios, iglesia, para que crezcamos unidos. Esto es lo importante de servirle al Señor. Estos dones de servicio es que en Romanos capítulo 12 dice, encontramos a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo que le han asignado una función o ministerio específico diferente, pero para eso es importante la sujeción. Yo les hablaba, el que predica, acá tenemos varios pastores, están los pastores pidiendo púlpito, o los hermanos pidiendo púlpito. No, Dios da la medida. Dios trae a cada uno lo que Él nos concierne y de acuerdo a la santidad que vivamos junto a Él. Por eso es necesario ese servicio. El servicio es atender a otro sin esperar nada a cambio. Lo hacemos con el corazón. ¿Qué tal allí? Entonces yo predico para que mi hermanito nos esté dando. No. Predicamos por amor a Dios. Predicamos para que todos lleguen al arrepentimiento, conozcan de Dios, sus hogares, sus vidas mejoren. ¿Sí? Lo hablo por la voz propia, por mi experiencia. Es necesario que contribuyamos al servicio. Dice que identifica las necesidades y utiliza aún sus recursos para ayudar a otros. ¿Cuántos están dispuestos a ayudar? Porque a veces el egoísmo o el egocentrismo a veces es solamente para mí o para... No. Es servicio a la comunidad. Y qué lindo es servirle a la comunidad. Esto es servicio a la comunidad. Es servicio a Dios para que una gente reciba un mensaje y crezca. Otro don de servicio, porque estamos hablando, acuérdense, ya pasamos dones de inspiración, ahora estamos hablando del tercer punto, que es el dones de servicio. La misericordia. Muchos quizás escasean ese tema de la misericordia. Solo lo hago para mí, no mostramos compasión con el prójimo, quizás son cristianos, y no, yo solamente le ayudo a la familia en Cristo. No, también dice que debemos tener misericordia con los creyentes y no creyentes. Con todos tenemos que ayudarnos a que esos sufrimientos físicos, emocionales o mentales podamos tener y sentir y mostrar compasión por ellos. ¿Cuánta gente tú no ves en la calle necesitada? ¿Cuánto tú no ves quizás en la misma iglesia? Y no, pastor, que no solamente tengo para mí. Mire, hablamos de una canasta familiar. Yo quiero que tú me escribas por el interno. Yo aquí tengo el celular a la mano y que tú me escribas allí. No solamente el saludo, porque el saludo nos llena de gozo y alegría, claro que sí,
pero también que nos digan ustedes, allí hay una canasta familiar que se puede entregar a un hogar de la iglesia, ¿sí? Lo hemos venido haciendo por muchos años, quizás en la dificultad del virus, la pandemia, no se ha venido haciendo, pero yo les animo, les exhorto con el amor de Dios para que tú venga y traigas algo de víveres aquí a la canasta, la deposites para entregarle como lo veníamos haciendo por mucho tiempo, iglesia. Por mucho tiempo hemos venido entregando esa canasta de amor para 3, 4, 5 hogares. Y por eso quizás hay escasez, porque allí no hay servicio en cada hogar, no hay misericordia, quizás no hay allí la forma de querer dar o repartir. Entonces podemos hacerlo. Mire qué lindo es cada vez que con mi esposa salimos o algo y traemos cosas o nos llegan, ¿cómo se llama? Las primicias, pastora, ¿no? Llegan cosas. ¿Qué hacemos cuando llegan esas primicias de los plátanos? Cuando llegan, bendecimos a Alicio, bendecimos a todas las personas que lo traen. Vamos y entregamos los hogares, vamos y entregamos los mercados. Mi amado hermano y amigo que me escucha por estos medios, tú lo puedes hacer y seguir haciéndolo. En época de crisis se siembra una semilla. Eso es misericordia, cuando tú sientes y muestras compasión. Pero pastor, es que no tengo ni para mí, ni la alacena está vacía. Mira, hermano, por la escasez, por ese fracaso quizás, por esa miseria, es porque no has tenido misericordia con el prójimo. Y lo invito para que lo hagas. Una enseñanza clara. Mire lo importante que es un don, otro don de servicio es la enseñanza. No neófitos. Para eso debemos estar preparados. Tenemos que tener la lectura de la palabra de Dios. Tener que ser cada vez la habilidad de comunicar las verdades de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? La palabra. Es la inspiración de la virtud más grande que es la fe, que es el servicio, que son los dones, que son los frutos. Y allí estamos hablando de una verdad, teniendo como palabra con el fin de dar a conocer y proponer por el crecimiento integral de toda la iglesia. Esa enseñanza. ¿Cómo? Pero pastor, es que yo no entiendo la Biblia. Pero si no la lees, pastor, es que yo tengo problemas, tengo gastritis, por eso no ayuno. Hermano, empieza a ser disciplinado en el ayuno, en la lectura, en las vigilias también podemos vigilar. Mira, acá tenemos ayunos. Aquí, junto con el pastor Carlos de la iglesia Rebot, estuvimos la semana antepasada en tremendo servicio donde la manifestación del poder de Dios estuvo allí y ayunando, apoyando la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo allí. Y también yo les decía lo que pasó allí en el 24 de julio, allí en el Cerro de Cristo Rey, donde nos unimos junto con los católicos, otras denominaciones y quienes habla que representaba a los pastores aquí en Villavicencio, a llevar un mensaje de esperanza, una voz en el cual nos unimos todos los sectores religiosos para clamarle a Dios y tocar el corazón de Dios en su misericordia, en su amor, quitara y que fuéramos allí, que fuésemos aquí en este departamento en Villavicencio, cercar una muralla sobre este lugar, sobre Villavicencio, el departamento del Meta, sobre ese producto de la pandemia y el virus. Todo eso lo podemos hacer porque Dios nos dio esa bondad, esa misericordia para hacerlo. Yo lo invito para que tú empieces a crecer y a ser disciplinado en ese servicio. Otro es el de enseñanza, el de exhortación. Mire el don de servicio que es exhortar. Este don consiste en la capacidad que tiene para animar, motivar, esforzar y corregir a los creyentes en el camino del Señor, a fin que anden en comunión con Dios y con sus semejantes. Miren lo importante que es exhortar. Hay algunas personas que de pronto enseñan, y es que el Señor los va a condenar si no salen del pecado, y empiezan a fusilarlos. No, vamos a enseñar con amor, a decirle, si estás en malos caminos, pídele al Señor que te cambie. Si vives en problemas en casa, dile, Señor, yo quiero que tú cambies mi temperamento, mi coraje, bueno, todo aquello que te encierra en esa opresión y te deprime tanto que mantienes peleando, porque las mujeres ahora están peleando más que los hombres en casa, ¿sí? Como ya antes pedían que tuvieran todo el tiempo en casa y como ya los tienen, entonces viven desesperadas. Entonces, pídele a Dios que te enseñe a corregir, pero con amor. Y la palabra nos enseña, es tan hermoso que el Señor nos dice, haz esto, esto y esto. Es precioso. Otro don de servicio es repartir. Es la facultad especial que tienen algunos para ayudar, mire, con dinero, con bienes e inmuebles a la iglesia y al necesitado. Las personas que tienen este don son ideales para desempeñar una administración equitativa de los recursos materiales y económicos. Mire que la palabra nos enseña que es mejor dar que recibir. Cuando tú lo entregas sin esperar nada a cambio. Yo pienso que muchos hombres y mujeres
que hemos sido bendecidos es porque hemos sido desprendidos en ciertas áreas. Y por eso el Señor nos bendice. Todo lo que tú inicias, un proyecto, Dios te multiplica, ¿sí? La provisión está en casa. Todo es de bendición. Lo que tú toques de bendición, lo que tú pises de bendición. Porque es una forma de contribuir, repartir. Eso es la facultad especial que tienen algunas personas. Pero también hay unas personas que, esos son durísimas. Eso como que el codo les brota, solamente lo levantan para otras cosas. Pero tienes que aprender ese servicio. Es importante ese ministerio de ayudas en las iglesias. Yo les hablaba de pastor, ¿hace cuánto no está la canasta? 4 meses. Pero pastor, es que se me olvida. Tú puedes venir aquí, muchos han venido, muchos tocan la puerta y tan fieles, tan juiciosos en sus ofrendas y sus diezmos y en sus cositas para entregar. Quizás tú eres uno de ellos que no has venido porque no has sido fiel con Dios y quieres equidad, quieres que Dios te bendiga, pero ¿cómo lo puedes hacer si le has robado al Señor? Y tenemos que tener un espíritu de ese servicio, de repartir, otro, de presidir. Qué lindo que aquí hay muchos servidores que me están escuchando. Veo a Wilson, veo a Milena, veo a Mabel, veo a muchos. Que ese presidir, la capacidad que Dios da a algunas personas para dirigir, organizar y ayudar y establecer objetivos de acuerdo con lo establecido en la iglesia. Miren, presidir, qué lindo es cuando tú venías a la iglesia, así fuese antesito los martes, o cuando tú recibes los mensajes a través de transmisión. Qué lindo es cuando la gente que está afuera y te recibe. Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios. Un abrazo fuerte, porque somos unidos, llamados al abrazo, al saludo, que los extrañamos tanto. De verdad que yo los abrazos y los besos yo los extraño muchísimo. Pero qué lindo es cuando esa persona te recibe y dice, wow, veo el amor de Dios en aquella persona. Veo el amor de Dios en aquel pastor, en aquella pastora, en aquel servidor. ¿Sí? Esa forma de presidir, de organizar. Y lo más lindo es que cuando tiene el lugar bien listo, cuando las personas vienen a la iglesia, ya está barrido, trapeado, limpiado, el sonido, todo está para que el anfitrión ya está esperando para que tú llegues y recibas el mensaje. Ese presidir el servicio es tan fundamental que yo te invito a aquellos que anhelen, que vivan en santidad, que sea un propósito en este semestre cuando las iglesias se abren, cuando empiecen a hacer las aperturas, que sea el propósito que sea llamado para el servicio. Es un don que Dios nos regala. Qué lindo es. Y todo esto hace que se determinen esos dones que Dios nos da, que Dios nos regala, que son regalos divinos. ¿Cuántos anhelan esos dones? Qué lindo es esos dones inspirados por Dios, esos dones que son revelación, esos dones de ciencia, de palabra, de discernimiento, esos dones que Dios está dando a su pueblo para que desarrollen un crecimiento. Y también es importante ver los ministerios. Mire que los ministerios como son, recuerden, pastor, a los 5 deditos, que es el apóstol, que es ¿qué? El profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Esos campos ministeriales tan importantes en la iglesia. Son llamados, como dice, el desarrollo de la iglesia. El Señor ha constituido los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios son para la edificación, son para la edificación de la iglesia. Qué lindo es cuando el apóstol, que ha pasado por todos, miren, él ha estado allí, ha sido maestro, pastor, evangelista, ha sido profeta, ¿sí? Recordemos que el maestro es el que enseña la palabra de Dios, este chiquitico, el minique, el que enseña, el que es el anciano de la iglesia, no anciano de años, sino el que sabe, el que es sujeto, el que sabe dar apropiaciones directas de revelación, de ciencia, de palabra, ¿sí? A través de la Biblia nos enseña. El pastor es el que reúne las ovejas, su redil, el que las apapucha, el que las cuida, ¿sí? Yo siempre le decía cuando estaba preparándome al ministerio, yo les confieso algo y lo digo públicamente, yo quería ser evangelista. Sí, el evangelista va, el que va y lo invitan a otros países, a otras naciones, lleva el mensaje de la palabra y hace el llamado para que entreguen la vida a Cristo, y muchos vienen y le entregan el problema al pastor. Pastor, tome, ya la campaña evangelística pasó, allá es su problema. Miren lo que hace. El evangelista lleva el mensaje evangelístico, el cautiva, llama y le deja todas las ovejitas ¿a quién?
al pastor. El pastor es el que allí las apacienta, las apapucha, el que las cuida, ¿sí? El que estamos ahí como atentos de eso. Y ahí está el profeta el que habla. Hablábamos de esa palabra de revelación, el que habla ese mensaje divino, el que habla la palabra de Dios, el que trae el conocimiento y la sabiduría de Dios y lo hace a través del don de lenguas, de la interpretación de lenguas, una palabra de Dios. Pero recuerden que lo hace a través de una forma pública, ¿sí? Lo puede hacer pública o privada, pero no lo hace al oído, no te hace a la parte emocional, como en muchas partes a veces está pasando. Entonces es importante que tú conozcas esto. El apóstol es un discípulo llamado por el Señor a desarrollar una comisión específica, el cual es enviado como embajador de Dios. Su nombre viene del griego apóstolos, el nombre y el verbo. El apóstol significa enviar y representar a quien lo envió. Entonces el apóstol va y abre una iglesia, él la constituye, la forma, hace los ministerios, empieza a establecer toda la edificación como tal y él se va hacia otro lugar, envía el mensaje. Él lo que hace, representa a Dios en la forma de estructurar y llevar los mensajes de Dios en cada sitio. Miren lo que hace el apóstol hace referencia al oficio al cual muestra que ha sido investido con los dones y enseñanza, con autoridad, para establecer el gobierno y los fundamentos de la iglesia. Miren lo que hace, estructura todo en una iglesia. Y después, cuando la iglesia ya está fundamentada, como el día que ya le diga al Señor, la iglesia ya creció, ya hay diferentes pastores y el Señor nos envía hacia otro lugar. Entonces nos vamos para otro país y gloria a Dios porque la iglesia continúa, los servidores continúan, la iglesia empieza a fortalecerse y uno va y abre otra obra en otro lugar. Eso es lo que hacen. También está necesariamente las funciones del apóstol: fundamentar a la iglesia en la doctrina, corrigiendo errores doctrinales, poner las bases de la fe. Miren lo que hace el apóstol: poner las bases de la fe y la práctica fundamentado en la vida espiritual. Miren, todo esto es importante que lo conozca, y en ese estudio bíblico que estamos viendo en estos días, yo les invito a que usted tome la Biblia, coja las citas bíblicas que le he dado en esta noche y seguiremos avanzando en ese estudio. Este estudio nos ayuda a crecer. Espero que les haya gustado, que les haya sido de edificación para su vida, y seguimos estudiando la palabra de Dios. Qué lindo es el Señor, y para ello quiero agradecerle a todos los que estuvieron hoy en esta conexión a través de estos medios de internet. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Yo les invito a que multipliquen este mensaje, que lo lleven hacia sus familias, sus contactos. Recordemos que en el link que les envío siempre aparece, síguenos por la página Face donde habla el link, suscríbete a nuestro canal, lo dice allí. Todavía no vamos a ver los mensajes, quiero solamente anunciarles, y abajo dice únete al grupo de WhatsApp, ¿sí? En ese únete usted puede enviar este mismo video, lo puede transmitir a otro WhatsApp de sus amigos y familia para que se incorporen allí y nos puedan seguir. Quiero saludar a Álvaro Yepes, Dios te bendiga. Álvaro, hace mucho tiempo no te veo, hijo. Creo que salía para el Casanares. Dios te guarde allí donde estás. Qué bendición que estás allí en línea. Te bendigo a tu familia, a tu hijo. Recuerdo al pequeñín. Viviana Contreras, un abrazo fuerte. Viviana en Bogotá, a toda Cristian, a hermano Alfonso, a hermana Gladys, a la otra chica, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Viviana, y bueno, y a todos allí en Bogotá. Dios les bendiga grandemente. A Mabel, mi cuñada, mi padre, Dios te guarde. Gracias por estar allí en esta conexión. Que el Señor cada vez nos haga crecer en su palabra. Norma, nuestra hermana Norma, Murcia y familia. Murcia, te bendigo. A Danielito, a su señora esposa, a hermana Teresa Rojas, a todos esta linda familia. Que el Señor les bendiga grandemente. Hermana Patricia Barrero, que es una fiel oyente de este canal de Face, de nuestro hermano Wilson Rubio, amigo José Humoa, Dios te bendiga, que esta palabra sea para edificación, para tu vida. A mi suegra Leonor Rodríguez, Dios te bendiga. A Mayerly Sofía en Bogotá, Sandra Verdaza, confiamos en Dios que todo haya salido bien, que ese contagio allí no es para muerte, sino para dar vida en abundancia para tu familia. Créele a Dios, hemos orado y sé que Dios está haciendo la obra. Sea la voluntad de mi Padre, y confiamos, y la fe ha sido tan grande que Dios va a levantar a toda su familia. Sandra, adelante.
Daniela Ramírez desde México. Danielita, hija, Dios te bendiga y vamos para adelante, esperamos verla pronto. Lucía Rica y familia, bendiciones. Nuestro hermano José, allí todavía siguen transmitiendo. Nuestra hermana Giovanna Cruz, Dios te bendiga. Elizabeth, Fabián, familia Cruz, allí Joanita, familia del hermano Elicio, Dios te bendiga. Walter, hombre, ese es nuestro Pedro allí, nuestro equipero, nuestro hombre de Dios también. La hermana Marlene, Dios te bendiga, hija. Lolita, también saludo a Olga Lucía Áviles en Bogotá, Dios te bendiga, Olga Lucía. Alejandra Benítez, Alejandra, Dios te bendiga. Creemos allí que Jorge, Clarita, toda esta familia que oramos anoche, vamos a orar ahorita antes de quedar despedidos. Sé que me está escuchando allí. Jorge, si estás allí en la clínica, este mensaje lo puedas ver, créele a Dios que Dios va a sanar tu vida, te va a levantar de aquella camilla, vas a salir glorificando el nombre de Dios. Clara, esa pandemia, ese virus se va de tu cuerpo y declaramos palabra de vida sobre tu vida, sobre sobre tu cuerpo. Eres templo del Espíritu Santo. A toda la familia que me está viendo allí de Bogotá, todo va a salir bien, creámosle a Dios. También voy a saludar en esta noche a Milena, a Pastor José, gracias por su alabanza, por su oración, por su compromiso, su entrega. Gracias por estar allí apoyando este ministerio. Dios me lo bendiga grandemente. Davinson y Jimena, Dios te bendiga, hijos de nuestro corazón. Dios sigan adelante, vamos a continuar con nuestro proyecto y Dios quiere bendecirlos grandemente. Olga Lucía Áviles en Bogotá, Claudia Morena desde Puerto López, Dios te bendiga, Claudita, allá en Puerto López, nuestra hermana Miriam y Gabriel desde Santa Rosa de Cabal. Santa Rosa de Cabal, ¿dónde es? Eso es por allá en Armenia, que Dios te bendiga. Quindío, Dios te bendiga, hermana, y a todos, a Milenita en Santander, a Carlitos, que después lo ve por diferido, porque después terminamos 8:15, se sigue la transmisión por el canal YouTube, es una transmisión del diferido de este mensaje. Qué lindo que están con nosotros todos, esta comunidad cristiana Casa de Dios les bendice, y quiero darnos anuncios en esta. Recordemos personas que lo han hecho con su corazón, han ofrendado, han diezmado. Recordemos que las líneas están abiertas al 310-280-3489. Ahí tú puedes ver el teléfono. Allí ustedes pueden llamar y se indicará cómo hacerlos. Y gracias por esas contribuciones que lo han hecho durante tiempo, aún estando cerrada, pero por las transmisiones han llegado. Que el Señor les siga bendiciendo, que les siga dando provisión del cielo, maná fresco, palabra de bendición sobre aquellos que lo han hecho y lo siguen haciendo. Y los animo a los que lo han hecho para que lo puedan hacer. Pueden ustedes llamar a mi teléfono y podemos hablar sobre el tema. Que el Señor les multiplique grandemente por sus ofrendas y sus diezmos. También quiero mirar ustedes cómo pueden... Siguiente anuncio, pastora, ¿cuál es? Bueno, los servicios. Aquí podemos ver los días martes, los días jueves y sábados a las 7 de la noche. Martes, jueves, 7 de la noche. Y el día domingo es el servicio familiar. Domingo, 9 de la mañana, tenemos Cena del Señor. Cena del Señor. No olvides tener allí un trozo de pan, de galleta, líquido. Si tienes un juguito de uva, puedes tenerlo allí, o algo de líquido. Normalmente por nosotros lo hacemos con amor. Nos colocamos las vestiduras blancas, ¿sí? Los que son bautizados, nacidos en la iglesia, podemos estar allí, pero lo más lindo es que tú puedes compartir en familia, que tú puedas estar allí compartiendo la cena del Señor con tus hijos, con tu esposa. Qué lindo es. Vamos a levantar ese día el pan como cuerpo de Cristo y vamos a tomar de la copa símbolo de la sangre, pero lo más importante es que cuando tú bebes de la sangre del cuerpo de Cristo, el que lo digiere recibe sanidad, protección divina. Y para este domingo, el próximo domingo, tenemos Cena del Señor. No lo olvides, Cena del Señor, 9 de la mañana. Ahora vamos a ver las líneas que tú ves allí. Hay transmisiones, la transmisión en vivo, lo hacemos por el Face, Iglesia Cristiana CDHA, y también por el WhatsApp. Estas líneas telefónicas 310-280-3489 y 321-263-8272 y la línea 310-280-2397. Allí puedes enviar los mensajes, pedir oración, llamarnos para los diezmos, todo lo que tú puedas hacer a través de estas líneas. Estamos atentos y abiertos. Y también los invitamos para que te suscribas a YouTube. Es un canal nuestro de la iglesia. YouTube lo encuentras como Iglesia Cristiana CDHA. ¿Sí? Ahí vamos a ver un tutorial, un tutorial para que tú aprendas cómo darle la suscripción y la campanita me gusta y puedas suscribirte. Vamos a ver ese video que está ahí. Vamos a aprender cómo suscribirnos a la Iglesia Cristiana CDHA. Abrimos YouTube,
y buscamos Iglesia Cristiana CDHA. La primera que nos aparece le vamos a dar clic. Aquí vemos que están en un video en este momento. Ingresamos y aquí está transmitiendo. Nos vamos a suscribir y la campanita le vamos a dar todas. De esta manera nos van a llegar todas las notificaciones cada vez que la Iglesia Cristiana CDHA suba un nuevo video a su canal. Y por último y más importante, vamos a darle like. Y ya está. De esta manera estaremos en permanente contacto con la Iglesia Cristiana CDHA y su canal en las redes sociales de YouTube. Bueno, es la forma como podemos suscribirnos a nuestro canal Iglesia Cristiana CDHA por YouTube. ¿Eso para qué lo hacemos? Para que tú lo puedas ver quizás en televisor, allá en familia, lo puedas buscar allí por YouTube y puedas verlo allá en tu hogar, en tu casa, de una forma quizás en pantalla gigante. Aquí lo hacemos también junto con mi esposa y qué lindo es cuando podemos hacerlo, no solamente por el celular, porque el celular es pequeño, ¿no? Entonces tú puedes hacerlo. ¿Quién se conoció? Mana Astrid, Dios te bendiga. Astrid de Yanira Fernández, desde Brasil, Dios te bendiga, Mana Astrid. Y por eso lo hacemos por YouTube, para que se suscriba y puedas verlo en pantalla grande y en televisor en tu casa. Quiero terminar, antes de cantar una alabanza, terminar con Somos el pueblo de Dios. Quiero orar por las personas que hemos venido orando, por aquellos que están contagiados, pero declaramos que no lo están en el nombre de Jesús. Por Jorge en Bogotá, por la familia Benítez allí, por Clara, por Santiago Cano, un gran amigo mío de la época de bachillerato, que es amigo de la hermana Patricia Borrero. Le pronosticaron que salió positivo en el tema del coronavirus, junto con Jorge en Bogotá y Clara. No sé, se me escapa alguien más, pastora. Bueno, todas las personas que están allí, yo le invito a que cierre sus ojos. Sí, Alejandra Benítez, han pedido oración a toda esta familia, por la familia de Sandra Verdaza, que también ha pedido oración, donde su abuelita y casi toda su familia han estado allí también se han declarado positivos del virus. Declaramos en nombre de Jesús que van a vivir para Cristo. Y todos los que tengan alguna enfermedad, bien sea de dolor, quizás allí en su cuerpo, recordemos que eres templo del Espíritu Santo. Yo le invito a que incline su rostro y vamos a pedirle al Señor una protección divina. Padre, te damos gracias, Dios, en esta noche. Te pedimos, Rey, Señor, por Jorge, por Clara, por la familia de Sandra Verdaza, por Santiago Cano y por cada una de las peticiones. Si hay enfermedad, declaramos ese don precioso, el don de sanidad. Vive el cuerpo en el nombre de Jesús. Se declaró enmudecido este virus y declaró vida y vida en abundancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Bueno, nos despedimos sin decirles antes que nos vemos el día sábado, 7 de la noche. Vamos a cantar esta preciosa alabanza. Somos el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga, los amo en el amor de Cristo. Aleluya. Así cantan los hijos del Altísimo. Somos el pueblo de Dios.